Ahora quiero explicar cómo se hace para poner nuevamente en vigencia la Constitución de la República de Bolivia de 1967 y 94. En anteriores videos hemos visto que la Constitución del Estado Plurinacional es nula, eso está demostrado, porque el artículo 31 de la Constitución de la República manda que son nulos los actos de quienes usurpan funciones o ejercen potestad que no emana de la ley, y está demostrado que se ha suplantado y falsificado la reforma del año 2004, que la constituyente es un mecanismo impuesto y violatorio de la Constitución, que la constituyente incurrió en nulidad de sus actos después de un año, que el texto de la Constitución mandado por la constituyente desde Oruro no es el que fue finalmente aprobado porque fue redactado por unos asesores españoles y un grupo de políticos bolivianos, y que cuando se aprobó esa Constitución del Estado Plurinacional fue en medio de masacres, de persecución política y de la instalación de la dictadura. Si hay que reconocer un día en que se instaló la dictadura en Bolivia, ese es el día que promulgaron la Constitución del Estado Plurinacional, porque destrozó la República de Bolivia, terminó la libertad, fijó la base para que la dictadura se perpetúe indefinidamente. La gente me ha preguntado, ¿y cómo se hace para que esté vigente la Constitución de 1967-94? Y la respuesta es muy sencilla. Es solamente necesario un decreto presidencial del presidente en ejercicio, en el cual se reconozca la vigencia de la Constitución, con todos estos considerandos que están plenamente probados, con el fundamento de la nulidad determinada por el artículo 31 de la Constitución Política del Estado, que no necesita demostración ni proceso alguno, y que en el mismo decreto presidencial se declare que se restituye la República de Bolivia. Se trata de un instrumento legal, de un artículo en el cual se reconozca la vigencia de la Constitución del 67-94 y se restituya a la República de Bolivia. Ahora, los efectos de ese instrumento son efectos que todo el pueblo boliviano está pidiendo. Los bolivianos están pidiendo que se cierre la asamblea de la dictadura, pues poniendo en vigencia la Constitución del 67-94, eso simplemente la asamblea ha desaparecido, porque renace el Congreso de la República, que tiene que ser elegido en la próxima elección. El pueblo de Bolivia está pidiendo que cesen los tribunales infames de la dictadura, los jueces, los fiscales, los miembros del Tribunal Supremo de Justicia, del Tribunal Constitucional del Estado Plurinacional, que le están dando protección e impunidad a los miembros de la dictadura, al dictador, y que están sosteniendo un sistema que es criminal. Eso cesa automáticamente porque con la vigencia de la Constitución de la República estamos con Corte Suprema de Justicia, con Tribunal Constitucional de la República, y todo vuelve al statu quo anterior a la instalación formal de la dictadura cuando se promulgó la Constitución del Estado Plurinacional. Otro efecto muy importante es algo que el país está pidiendo. El país está pidiendo que cese esa diferencia en el valor que tiene el voto rural con el voto urbano, porque la dictadura ha destrozado el principio del voto universal. El voto universal está basado en la igualdad de las personas, cada persona un voto, y eso no existe ya en Bolivia, y eso está asegurado por la Constitución dictatorial. Entonces, si volvemos a la Constitución de la República, el efecto inmediato es que la madre del fraude, como se ha venido a denominar, acaba automáticamente y no hay necesidad de hacer ninguna ley. Además de eso, se restituyen los derechos civiles, pero algo hay también importante. El presidente en ejercicio, en el marco de la Constitución de la República, no puede ser candidato. Y de esa manera desaparece la presión injusta a la que ha sido sometida la presidenta Yanine Áñez, que está siendo obligada a utilizar las leyes de la dictadura para ser candidata. Y de esa manera desaparece el elemento que ha fraccionado a los luchadores que defienden la libertad y la democracia y les permite seguir adelante para hacer verdaderas elecciones libres y limpias. De eso se trata, de un decreto presidencial que simplemente reconozca la vigencia de la Constitución Política del Estado de 1967, reformada el año 94, y que restituya la República de Bolivia.